Dos hermanos emprenden una caminata en un remoto cañón en Utah. Y las condiciones climáticas inesperadas y un terreno de grandes contrastes los llevan al límite. Luego, un simple error convierte un día desafiante en un terrorífico desastre. La pierna de uno de los hermanos está quebrada. El otro se da cuenta de que debe continuar solo y buscar ayuda. Es una carrera contra el tiempo. Mientras arriesga su propia vida buscando una manera de salir del oscuro cañón, un pensamiento lo invade. Si él falla, su hermano morirá. ¡Deja de gritar! ¡Detente! ¡Cálmate! ¡Ahí voy! ¡Jeremy! ¡Alguien! Sur de Utah. Este majestuoso paisaje del oeste es el resultado de 25 millones de años de erosión. Deshabitado y de clima riguroso, es sin embargo tentador para aventureros como Justin y Jeremy Harris. Jeremy y yo, en verdad, compartimos experiencias como hermanos. Justin siempre ha sido un ejemplo para mí, siempre lo he admirado. La caminata es una pasión que ha unido a estos hermanos durante casi toda su vida. Podemos compartir cosas que los hermanos no tienen tiempo para compartir. El plan de los hermanos es recorrer la senda de un cañón remoto a 80 kilómetros de la ciudad más cercana. Buscábamos tener una aventura nueva, algo que fuera realmente más desafiante. Acampan por la noche y despiertan una mañana helada de otoño. Despierta. ¿Qué hora es? Hora de irnos. Había pasado bastante tiempo desde la última caminata, y noviembre era un poco más tarde de lo que hubiéramos querido. Está helado. Ambos habíamos hecho muchas caminatas invernales, entonces no nos era algo ajeno, pero definitivamente era algo que complicaría las cosas. ¿Listo para hacer esto hoy? Pensé sobre esa pregunta, y creo que sí. Tal vez una parte de mí, al ser su hermano mayor, pensó que necesitaba tener la última palabra. Sí, ¿y tú? Sí, estoy listo. Llegamos aquí, ¿no? Decidí que íbamos a hacerlo ese día. Es una decisión que cambia las vidas de ambos hermanos para siempre. ¡Justin! Sí, nos calentaremos cuando empecemos a caminar. ¿Necesitas ayuda? Es algo pequeña. Eso veo. No fue diseñada para ir alrededor de helados y pasteles. Muy gracioso. Allí supe que Jeremy y yo íbamos a tener que compartir el mismo arnés de escalada durante el día. Y eso iba a ser un problema, pero no pensábamos que eso iba a retrasarnos tanto. Un poco de competición fraternal favorece el rápido comienzo de la expedición de los hermanos. Sin embargo, Jeremy corre con un poco de desventaja. De niño sufrió un problema por el cual debieron reemplazarle la cadera por completo cuando tenía 21 años. Durante todos mis años de crecimiento, fue algo que me señalaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Vas atrás? Es que nunca me gustó el frío. Jeremy sufrió mucho, y siempre admiré el hecho de que con su cadera artificial él tuviera que exigirse, que encontrara algún sendero, o que encontrara alguna cima que no había escalado antes. Los hermanos planean recorrer una ruta circular. Primero ascenderán el Baptist Road, luego el norte del cañón Chute, y descenderán 152 metros debajo de la superficie. Para salir deberán encontrar un cañón lateral en el cruce Chute que los llevará de regreso al nivel del suelo. Intentan completar el circuito antes del anochecer. El cañón no es el lugar indicado para caminar en la oscuridad. Bajábamos por cornisas y saltábamos de roca en roca y simplemente recorríamos el camino. 60 millones de años atrás, Utah estaba cubierta por el océano.
Lo que una vez fue un lecho marino se erosionó y se convirtió en un paisaje icónico del oeste. Ríos y crecidas tallaron cañones profundos a través de suaves capas de arenisca, que pueden bloquearse con rocas enormes. Cruzarlas es difícil y requiere de mucho tiempo. ¿Vamos a vadear? ¿Qué? ¿Vamos a vadear o qué? No, el agua parece muy fría. Los hermanos saben que mojarse en estas condiciones puede causarles hipotermia, pero los cañonistas expertos tienen maneras de evitar los espejos de agua congelados como este. Hay una técnica en la que apoyas la espalda contra un lado de la pared y los pies del otro lado de la pared y te vas moviendo poco a poco por encima de los espejos de agua que están abajo. Cuando el reto técnico fue mayor, la travesía comenzó a llevarnos más y más tiempo. No me preocupé mucho acerca del ritmo que llevábamos hasta llegar al rapel. El rapel consiste en un desnivel empinado que se debe descender con la ayuda de cuerdas. Podía sentir el viento frío soplando en el cañón. El viento soplaba en nuestros rostros y hacía mucho frío. Se hacía tarde y en ese momento comencé a ponerme nervioso. ¿Qué altura crees que tiene? 1800, 2000. Eres el peor de mis hermanos. No lo sé. Justin nunca había hecho rappel anteriormente. Nunca se había colocado un arnés. Sabía que eso sería un desafío. Era bastante alto. No era una distancia de la que alguien normalmente sobreviviera si cayera. ¿Ves? No hay de qué preocuparse. No estoy preocupado. Algo aterrorizado, tal vez. Preocupado no. Estarás bien. Jeremy se mantuvo callado en ese momento y no sé si pensaba lo mismo que yo. Estaba pensando acerca de lo que estaba sucediendo y de lo mucho que nos estaba llevando a hacer eso, o no sé qué es lo que pensaba exactamente en ese preciso momento. Cuando toqué el piso, me sentí muy aliviado. Pensé, hey, eso no estuvo tan mal. Justin estaba a salvo abajo, pero el cañón ha sido mucho más desafiante de lo que esperaban. Tienen horas de atraso, y ahora están a tantos metros de profundidad que no cabe la posibilidad de una retirada. El aspecto tenebroso de la técnica del cañonismo es que una vez que bajas en rappel, a menos que dejes las cuerdas allí, no tienes manera de regresar. No tienes otra alternativa más que continuar. Los hermanos deben apresurarse si quieren salir de allí antes del anochecer. Pero el cañón los sorprende con un obstáculo inesperado. No habíamos recorrido más de 90 metros cuando nos encontramos con una roca enorme. Esa no estaba en las notas del sendero. Déjame ver. Y esta tenía el tamaño de un garaje. Creo que está aquí adentro. La tensión aumentaba, nos sentíamos presionados. Realmente necesitábamos darnos prisa. Tenemos agua. Lo último que queríamos era caernos en uno de esos charcos y mojarnos. Esto parece fácil. Creo que podré con ella. Bueno, déjame regresar allí. En un intento para recuperar el tiempo perdido, Jeremy decide descender la roca sin colocarse el arnés de seguridad. Jeremy, espera. Estaba seguro de poder bajar sin problemas. No, Jeremy, espera. ¡Diablos! ¡Jeremy! 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 Recuerdo cuando escuché ese ruido. Era la última cosa que quería escuchar. ¡Jeremy! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo creer que hice eso. Aguarda, Jera, ahí voy.
Nos preocupaba tanto la hipotermia como el congelamiento. Estábamos a fines de noviembre y en Utah. No sé exactamente qué temperatura hubo durante el día, pero fue extremadamente baja. Me estoy congelando. No hay forma de subir. Seguiremos el resto del cañón. Regresaremos. En 3 horas anochecerá y la temperatura está descendiendo rápidamente. Vamos, abrígate. Justin y Jeremy tendrán que acelerar el paso si quieren completar la ruta circular antes de que anochezca. Una fogata. Justo ahora. Pero creo que estábamos muy apurados después de lo que sucedió. Al menos yo lo estaba. Ven, Jeremy, sígueme. Pero los hermanos simplemente no pueden tomarse un descanso. El clima, que estuvo deteriorándose durante todo el día, empeora dramáticamente con una inesperada ventisca. Tal vez no habían pasado 10 o 15 minutos antes de que se acumularan 2 centímetros de nieve. Hacía mucho frío. Y luego nos encontramos con otra roca enorme. Recuerdo mirar hacia abajo por encima de la parte trasera de la roca, ver el agua y pensar, oh, grandioso, agua otra vez. ¿Crees que este cañón tiene algo contra nosotros? Sí, creo que tal vez lo tenga. Era un descenso muy difícil, aunque la distancia era corta. Había muy pocos lugares donde sostenerse y muy pocos lugares donde pisar al bajar. Y era difícil hacer equilibrio porque estaba un poco resbaladizo debido a la nieve. Suerte que estás allí. Recuerdo haberle sujetado la mano porque era lo más firme que tenía para asirme. De acuerdo. Recuerdo sentir que él se había movido y creer que iba a saltar al piso porque en realidad no estaba tan lejos. Y lo solté. Y a continuación, solo comencé a caer. ¡Justin! ¡Justin! Justin y Jeremy Harris están a 152 metros de profundidad en el cañón Chute, y un simple error hace que Justin caiga en aguas heladas poco profundas. ¡Justin! Supe, sin lugar a dudas, que me había roto la pierna. Y solo podía gritar. Fue lo más doloroso que jamás sentí en mi vida. ¡Deja de gritar! ¡Debes calmarte! Nunca había escuchado a nadie gritar de dolor de esa manera. Me sentía realmente impotente escuchándolo gritar así de dolor y de no ser capaz de hacer nada por él. Solo trata de calmarte. ¡Cálmate! Y realmente sentía cuánto se había lastimado. Por fuera no se ve tan mal, pero por dentro la pierna está muy comprometida. La tibia está quebrada en 6 lugares. El sangrado interno hace que los compartimentos musculares se hinchen, lo que provoca que se restrinja la circulación de sangre hacia otras partes del cuerpo. Lo que Justin y Jeremy no saben es que esta es una herida que puede ser mortal. Era muy obvio que había allí cosas que no deberían estar. Cuando miré a los ojos a Jeremy y advertí lo asustado que estaba, creo que el hecho de que nos miráramos y nos diéramos cuenta de lo asustados que estábamos no era buena señal. Jeremy, tengo miedo. ¿Estás bien? ¿Lo crees? Sí, saldremos adelante. Era muy difícil ser el que estaba a cargo de la situación, porque antes siempre fue la persona a la que yo recurría cuando no sabía qué hacer. Ambos hermanos saben que solo hay una cosa que hacer. Jeremy debe ir solo en busca de ayuda. ¡Jeremy! Si íbamos a salir de allí, íbamos a salir gracias a Jeremy.
Tienes tal vez 1 hora de luz. Lo dejaría allí y comenzaría a caminar, algo muy difícil de hacer, porque, primero, él es mi hermano, que conozco y que quiero mucho, y 2, porque muy pronto continuaría solo. Tendrás que levantarme contra la pared, fuera del alcance del viento. ¿Listo? Sí, solo hazlo. ¡Ah! ¡Ah! Ambos sabíamos qué tan grave era la situación. Justin está en grave peligro. Con la pierna herida y las bajas temperaturas, las posibilidades de sobrevivir disminuirán por hora. Jeremy tendrá que darse prisa. Hay 6 kilómetros hasta la salida del cañón y comienza a oscurecer rápidamente. ¿Cómo te sientes? Bien, pero estoy tan asustado. Estarás bien. Cuando comenzamos a dividir las cosas y revisábamos todo, nos encontramos con mi cámara y una de las últimas cosas que hicimos fue tomarnos una foto porque recuerdo decirle, bueno, mejor tomémonos una foto por si no volvemos a vernos. Pensé que tal vez nunca más volvería a verlo. Y luego pensé que él tal vez jamás volvería a verme. Y esas cosas se te cruzan por la cabeza. Lo mejor que tienes es que eres el peor de mis hermanos. Tú tampoco me agradas. Le dije, debes ser fuerte. Debes hacer esto. Y debes tener cuidado. Porque si algo te sucede, será el fin para ambos. Hey, Jer. Sí. Sí. ¿Qué te pareció la caminata? Recuerdo haberle dicho, piensa en cosas felices. Regresaré. Y tú puedes. Una vez que oscureció, era muy difícil saber qué tan lejos estaba, pero seguía pensando que había caminado demasiado. Y me encontré con muchos charcos. En ese momento no tenía la alternativa de mojarme o no mojarme. Lo que buscaba era el último cañón que me llevaría cerca del lugar desde donde partimos. Y tenía todas las notas del sendero en un bolsillo al costado de la pierna, que estaba abierto. Estaba abierto y no me había dado cuenta. El agua entró a mis bolsillos y vi cómo se llevaba mis notas. El agua estaba tan turbia y enlodada que no podía verse nada. Las busqué con las manos en el agua, pero no pude encontrarlas. Así que continué caminando. Han pasado 5 horas desde que Jeremy dejó a su hermano. Esperaba llegar a su auto y buscar ayuda. En las profundidades del cañón, Justin comienza a darse cuenta cuánto le duele la pierna. Comencé a tener una sensación extraña y no controlé la pierna por un tiempo, pero se sentía como si estuviera sangrando. Lo veo y lo que veo son ampollas enormes que están en la superficie de la pierna. Están explotando y el líquido chorrea por la pierna. Y la hinchazón ha empeorado mucho. Y no sabía exactamente qué hacer. Sabía que no era bueno. La inflamación de la pierna quebrada de Justin creó tanta presión que los fluidos sanguíneos reventaron las venas y los capilares. Este fluido separa las capas superiores de la piel de la carne subyacente creando ampollas de fractura. Si se infecta, Justin tal vez pierda la pierna, incluso la vida. Jeremy ha estado buscando incesantemente la salida del cañón durante más de 9 horas.
Cuando estás dentro de un agua tan fría y tienes que gastar tanta energía, resulta agotador. Al haber perdido las notas del sendero, Jeremy está desorientado en la oscuridad. Está mojado y congelado. El castigo físico y mental se hace intolerable. Todo el tiempo parecía como si las cosas no pudieran ser peor. Y continuaban empeorando y empeorando cada vez más. Mientras estás sentado allí muriéndote de frío y tratando de mantenerte vivo, no puedes evitar pensar que hubiésemos estado mejor yendo a jugar al golf aquel fin de semana. Luego escucho unos chirridos, como si alguien estuviera moviéndose con nerviosismo, y está completamente oscuro. Hey. ¿Qué haces allá abajo? Tan pronto localicé a ese pequeñín, me alegré de tener a alguien allí conmigo, aunque sea un pequeño ratón. Un fruto seco, una pasa, una banana disecada congelada. Tengo un poco de eso aquí. Nos hicimos grandes amigos durante un tiempo. ¿Qué opinas de los Lakers? ¿Eh? Fue agradable la visita del pequeño. Hacía tanto frío afuera que, más que mojado, estaba congelado. Y había unos bloques de hielo que se acumulaban y que debía romper para poder seguir caminando. Jeremy corre peligro de colapsar de agotamiento. Con la ropa fría y húmeda, podría morir fácilmente de hipotermia. Necesita descansar y secarse. Y había trozos de madera que parecían secos. Y construí una fogata muy grande. Hacía tanto frío que necesitaba estar cerca del fuego para calentarme, prácticamente encima de él. Solo quería sentirme seco durante un minuto. Y al mismo tiempo era algo muy difícil de hacer. Me sentía muy culpable por haber hecho un alto y nunca antes me había sentido tan culpable. Jeremy debe continuar la caminata cuanto antes, pero el cansancio lo supera y antes de que se dé cuenta, se duerme junto al fuego. Jeremy Harris ha estado tratando de encontrar la salida del cañón Chute durante 10 horas para conseguir ayuda para su hermano herido. Se detuvo a tomar un descanso desesperadamente necesario y accidentalmente se quedó dormido. Hermano, despierta. Hora de partir. ¡Justin! Jeremy despierta de una pesadilla y se encuentra en otra, cuando advierte que su ropa está comenzando a quemarse. Me quemé casi todo. Me quemé los pantalones y la chaqueta, pero gracias a Dios yo no me quemé. Entonces me repuse y continué caminando desde donde había abandonado. Justin ha padecido dolor y congelamiento durante más de 13 horas. Ahora su metabolismo disminuyó lentamente hasta alcanzar un punto peligroso. Puedo quedarme dormido y tal vez no despierte. Y pienso, me tiene que ocurrir algo que me mantenga lúcido, que evite que entre en estado de shock. Entonces, estaba sentado allí pensando en mi familia, en mi esposa y en mis 4 hijos. Y se me ocurre una idea. Solo repite una y otra vez sus nombres y sus fechas de nacimiento. Madison Harris. 5 de abril
de 2000. Tanner Justin Harris. 28 de julio de 1996. Mackenzie Susan Harris. Mackenzie. 1 de mayo de 1995. Y mi hijo mayor, Skyler Christopher Harris. 3 de diciembre. Y sabía que si podía hacer eso 100 veces sin equivocarme y no olvidar lo que estaba haciendo, significaba que estaba bien. Jeremy sabe que debió haber salido del cañón hace horas. Cuando llega a ciertos descensos escarpados, advierte duramente que está completamente perdido. Voy en sentido incorrecto. Nunca lo vi. Tal vez me desvié. Lo único que se le ocurre es seguir caminando. Había lugares que definitivamente me hacían dudar seriamente si estaba en el lugar correcto. Las notas del sendero que Jeremy perdió no mencionaban ningún ascenso escarpado antes de la salida que él intentaba encontrar. Algo estaba mal. Supe que algo estaba mal. Y no había visto el cañón lateral. Incluso de día, este ascenso sería un desafío. En la oscuridad, sin el equipo adecuado, prácticamente era un suicidio. Pero la elección era simple. Continuaba o su hermano moriría. ¡Jeremy! Este es el camino. Este es... El estado mental en el que estaba era realmente demencial. ¿Cómo sabes eso? Estaba muy sensible. No creía que hablaba con Dios, ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? pero necesitaba hablar con alguien. Voy hacia el lado equivocado. Patricia Harris. 5 de abril de 2000. Mackenzie Susan Harris. Mackenzie Susan Harris. 1 de mayo de 1995. Christopher Harris. 3 de diciembre. Patricia. Me bloqueé y de repente me di cuenta de que uno de mis mayores miedos estaba sucediendo, que estaba comenzando a perder el control de la situación. Y eso me asustó mucho. Y por más doloroso que fuera, me obligué a ponerme de pie y soportar el dolor para tratar de tener un control sobre mi cuerpo. El dolor se extendía a través de los nervios y llegaba hasta la rodilla. Era terrible. Pero me despertó. Jeremy resistió toda la noche. Sobrevivió a los descensos en plena oscuridad y hace 16 horas que busca con ansiedad la salida en el cañón lateral. Y llegué a otro lugar donde había otra roca enorme. Caminé por encima de ella y tenía 18 metros de altura. No tenía cuerdas ni arneses y pensaba... Sáltala. Buena idea. Sí. ¿Eso crees? Sí. Iba a saltar desde la punta de la roca hasta el charco. Sáltala. Jeremy está muy cansado como para pensar. ¿Podrá sobrevivir al salto? En un cañón de Utah, desesperado por encontrar la salida para salvar la vida de su hermano, Jeremy Harris se encuentra con un enorme desnivel. Para continuar, tendrá que saltar 18 metros a un charco de agua congelada. Sáltalo. 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 Salta. ¿Eso crees? Sí. Tomé la roca y la lancé. Recuerdo observar cómo caía por el aire e impactaba en el agua. Instantáneamente, cambié de parecer. Y pensé, ¿en qué estás pensando? Es imposible, es ridículo. No sé cuánto más podré soportar.
Inmediatamente mi manera de pensar cambió radicalmente y planeé regresar con Justin. Volviendo sobre sus pasos, lo único que Jeremy quiere es sentarse con su hermano y esperar a que alguien venga a buscarlos. Y luego me di cuenta de lo que me llevaría a regresar hasta allí. Tendría que volver a escalar los precipicios escarpados que apenas pudo descender la noche anterior. Literalmente, eso era lograr lo imposible. Hasta el momento, Justin sobrevive por pura determinación y la fe de que su hermano regresará con ayuda y acabará con su suplicio. Estaba sentado allí contando las horas y haciendo cálculos en mi mente. Y me sentía bastante bien donde estaba. Y me sentía bastante bien por donde estaba Jeremy. Me imaginé que probablemente él había regresado al campamento y la ayuda vendría en camino. Y yo me iría a casa con una increíble historia para contar. Pensaba que probablemente mi esposa me regañaría y estaba recostado allí lo más relajado que estuve hasta el momento. Y luego el sol se ocultó. Jeremy estuvo escalando el cañón durante más de 24 horas y llevó su cuerpo casi al límite. Pero ¿cómo detenerse ahora, si su voluntad es regresar con su hermano? Escalar y gastar tantas energías para recorrer parte del camino, o la mayor parte del camino. Nunca me sentí tan agotado. Fue extremadamente difícil escalar. Fue una de las cosas más difíciles que tuve que escalar en mi vida. A kilómetros de allí, la perspectiva de Justin es aún más desalentadora. No hay señales de un equipo de rescate, y ahora que el clima empeoró, deberá tratar de salir de la nieve. Pensé que para ese entonces debería haber visto a alguien. Tenía que aceptar el hecho de que por más positivo que fuera con respecto a la situación y por más esperanzado que estuviera, las cosas no estaban saliendo bien para Jeremy. Y tampoco lo estaban para mí. Mirando hacia atrás, escalar esos precipicios, según lo que recuerdo, era algo imposible. Pero tal vez sabiendo que era imposible, pude encontrar la fuerza dentro de mí, en alguna parte, y la capacidad que no pensaba que tenía o existía. Es algo raro de imaginar y realmente no sé cómo, pero lo logré. Mientras regresa, Jeremy encuentra el cañón lateral que necesita para poder salir. Simplemente lo pasó de largo en la oscuridad la noche anterior. Era tan obvio. No puedo concebir cómo pude pasarlo de largo, salvo por el estado mental en el que estaba. Definitivamente debí verlo. Finalmente, Jeremy puede escapar del cañón, regresar a su auto y buscar ayuda. Pero tal vez sea muy tarde para Justin. ¡Jeremy!
No estaba muy seguro de dónde estaba el campamento. Mi carpa tiene un toldo para lluvia amarillo intenso y el auto de Justin es rojo. Y a lo lejos vi algo rojo y algo amarillo. Y lo vi tan claro como el día. Y literalmente caí de rodillas y estaba muy agradecido de estar de regreso. Gracias. Y estaba de rodillas y levanté la mirada, pero no veía lo que creía ver. Jeremy está tan agotado y deshidratado que su cerebro comienza a ahorrar energías. En lugar de procesar el mundo real frente a él, produce alucinaciones. Recuerda imágenes de lo que quiere ver, no de lo que realmente está allí. Continuaba viajando en una montaña rusa emocional. Tal vez Jeremy haya encontrado la salida del cañón, pero ahora no sabe hacia dónde ir en este desierto, y el tiempo se agota para su hermano. Justin Harris comienza a perder tanto su batalla para sobrevivir como su creencia de que su hermano Jeremy ha salido con vida del cañón. ¡Jeremy! ¡Jeremy! Pienso en mi hermano que está allí afuera y me lo imagino congelado en alguna parte porque hace mucho frío y él simplemente no logra salir del cañón y pierdo las esperanzas. Y pensé que tal vez estaba muerto. Es muy difícil explicar lo agotado que estaba. Había sobrepasado lo que yo había imaginado que eran mis límites. Pero de hecho regresé al campamento. No estaba seguro si debía creer que estaba realmente allí o no. Ni siquiera había pensado sobre mi propia condición física. Era una ruina. Y me sorprendía el hecho de que aún estuviera vivo. Los hermanos estimaron que le llevaría 5 horas a Jeremy llegar al campamento. De hecho, le llevó más de 26. No tenía señal. Recuerdo que sostenía el teléfono por sobre el techo del auto y no tenía señal. Mientras Jeremy trata de llamar al 911, Justin está al borde de la muerte. Temiendo el fin, sabe que debe esforzarse para mantenerse despierto. Lo único que quieres hacer es recostarte y solo dormir un poco. Y pensé que sería fácil, que sería eso, y espero poder aguantar 1 hora más o 2 horas. Y al llegar a esa hora el tiempo pasa. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? ¡Hey! Y de repente por el rabillo veo que aparece un rostro detrás de una roca. Y creo que probablemente ambos estábamos sorprendidos de vernos. Justin, te vemos. Está allí. Base, lo encontramos. Y era como que estaban allí. Lo lograron bajar. Fue maravilloso. Mi hermano Jeremy, ¿dónde está? Necesitaba atención médica. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, él solo tuvo una discusión con el cañón sobre quién era más rudo. Él estará bien. Sí, estará bien. Estaba abrumado de emoción. Por primera vez supe que él lo había logrado y que en ese momento yo saldría de allí. Bien, echemos un vistazo a esa pierna.
Le corté el pantalón, solo lo necesario para poder ver la herida de su pierna, y me tomó totalmente por sorpresa. Tan pronto vi su pierna, supe que la situación era muy grave. Diane ve que Justin tiene síndrome de compartimiento agudo. Los capilares de los compartimientos de sus músculos inflamados han colapsado completamente y cortaron el flujo sanguíneo. Las células nerviosas y musculares mueren por la falta de oxígeno. Aguarda. Cuando la sangre no circula por el organismo de forma continua, se acumulan ácidos en el cuerpo y se liberan rápidamente al organismo. Llegan hasta el corazón y mueres. En ese momento pensé que tenía grandes posibilidades de perder la pierna, pero más aún de perder la vida. Eso es. ¿Qué tan mal está? Te daré un poco de morfina antes de moverte. En ese momento supe que estaba muy mal. Quiero sacar a mi paciente de aquí ahora mismo. Y probablemente estaba peor de lo que pensaba. Gracias. Y fue algo bastante difícil de digerir. Vamos. Estaba acostado, boca arriba, y bueno, por primera vez veía muy bien el cañón que habíamos ido a visitar, y entonces miré a mi alrededor y me pareció un cañón muy bonito. Finalmente llegamos al borde de la pared del cañón. Lo único que podía ver era un par de caras que no conocía, que me estaban mirando y sonriendo. Gracias. Bien. Gracias. Estás muy bien. Gracias, muchachos. Justin, ¿quieres hablar con tu esposa? Trish. Y Trisha dice, hey, ¿estás bien? Y yo digo, sí, estoy vivo. Te amo y estoy vivo. Hospital de Salt Lake. El reencuentro de Jeremy y Justin. Y recuerdo haber pensado, hey, él está a punto de entrar al quirófano para que le arreglen la pierna. Él estará bien y... eso no era verdad. Justin pasó 90 días en el hospital y soportó 13 operaciones. A pesar de todo, no pudieron salvarle la pierna. Era demasiado, era... mucho para mí. Aún me siento muy culpable. Jeremy y yo vivimos algo que no debimos vivir, y la experiencia de haberlo sobrellevado con alguien es poderosa. Creo que el solo hecho de haber nacido de la misma madre no nos hace hermanos, y el término hermano es un término sagrado para mí, y Justin es mi hermano. Ni Justin ni Jeremy han vuelto a practicar cañonismo. Sin embargo, su vínculo es más fuerte desde que superaron los obstáculos de ese frío fin de semana de noviembre. Pudieron contar la historia y decir, sobreviví.